Sube el petróleo, baja el dólar, crece el empleo, se reduce la inflación, se mueve la bolsa. ¿Para dónde va la economía? Es la pregunta que le hacemos a José Antonio Larrazábal, nuestro analista económico. José Antonio Larrazábal es la voz autorizada sobre la economía en Radio Guatapurí. Recientemente el DANE dio el dato de inflación durante el mes pasado de agosto. La variación mensual del IPC fue de 0.19%, la variación año corrido 4.22% y la anual, que es la más importante, 5.1%. Para analizar en detalle este dato, cuáles fueron los factores que incidieron al alza del costo de vida en Colombia, está nuestro analista de siempre, José Antonio Larrazábal. José Antonio, muy buenos días, bienvenido a Radio Guatapurí. Hola Andrés, buenos días para ti, buenos días a los oyentes a esta hora del noticiero La Tribuna del Cesar. Salió el dato de inflación de agosto, Andrés, y la verdad es que la noticia no es nada buena. Primero porque agosto tuvo una inflación de 0.19, incluso mucho más alta que la del 2024, que fue de 0. El año corrido, es decir, de enero a agosto, llevamos una inflación de 4.22, un poco menor a la que se llevaba para los 8 primeros meses del año pasado, que era de 4.33. Y en la inflación anual, si bien es cierto, es menor que la que se llevaba para esta época en el año anterior, que era de 6.12. Este 5.10 de inflación anual lo que nos muestra es que definitivamente no hay una tendencia consolidada que muestre que la inflación está bajando, porque no hemos definitivamente tampoco podido superar la barrera del 5% en inflación anual. Casi que 4 meses del año hemos estado encima de ese 5%. Y la tendencia y lo que se esperaba que bajara reiteradamente no se ha consolidado, Andrés. Entonces creo que evidentemente tener una inflación de los últimos 12 meses por encima del 5, eso es lo que muestra que no está una tendencia clara de descenso y por lo tanto la inflación no está controlada. Si analizamos por divisiones de gasto, tenemos que de las 12 divisiones que se miden, 5 de ellas fueron las que prioritariamente estuvieron por encima del promedio y jalonaron esa inflación precisamente tan alta. Estas son bebidas alcohólicas, restaurantes y hoteles, salud, alimentos y bebidas y bienes y servicios. Son las que significativamente jalonaron mayormente la inflación en agosto. Mientras que hubo 4 de esas divisiones de gastos que dieron negativo, que fueron recreación y cultura, información, comunicación, transporte y prendas de vestir. Aquí hay que señalar claramente, Andrés, que pues, por mucho en las marcaciones de cada una de estas divisiones de gastos, sí queda de presente el hecho que el tema del incremento en alimentos es lo que realmente está moviendo la inflación, por lo menos en los últimos meses. Casi que la división de gasto que más contribuyó al alza de la inflación fue precisamente alimentos, y se registran en alzas como las frutas frescas. En solo un mes aumentaron 4.66, plátanos en solo un mes aumentan 3.47, carne de res aumenta 0.60, la yuca, Andrés, aumenta 11.26, la zanahoria 15.58. Entonces sí vemos claramente que todo esto se está jalonando prioritariamente por el incremento de alimentos. Y en el tema que siempre hacemos seguimiento, por ejemplo, de servicios públicos, el gas aumentó 1% solo en mes de agosto, mientras que la electricidad promedio nacional disminuyó en menos 1.61. Así que a grandes rasgos, Andrés, ese es el dato indicando sobre todo el tema anual, Andrés. Preocupa porque, por supuesto, con estas cifras tan altas, es absolutamente claro que desde el Banco de la República no creo que contemplen un descenso de tasas de interés, que es lo que el mercado espera, lo que el gobierno quiere y lo que incluso el sector productivo también desea. Frente a este dato de inflación es muy difícil, indicando que en las divisiones de gastos anuales lo que más sube es educación con 7.87, en segundo lugar restaurantes y hoteles con 7.78, Andrés. José Antonio, ¿cómo fue el comportamiento de la inflación por ciudades, aquellas que tuvieron mayor y menor inflación, y cómo le fue a la nuestra, Valledupar? Andrés, en el tema de ciudades tenemos que en agosto Cúcuta fue la ciudad de mayor inflación con 0.47,
seguida de Bucaramanga con 0.43 y Cartagena en tercer lugar con 0.42. De las 23 ciudades medidas, 4 ciudades estuvieron en negativo y 7 de ellas debajo del promedio. Las ciudades que estuvieron en negativo fueron Santa Marta, de inflación más baja, con menos 0.35, seguido por Ibagué, menos 0.08, Riohacha, tercero, con menos 0.03, y Villavicencio, con menos 0.02. Fueron las 4 ciudades con inflación más baja que dieron, de hecho, cifras negativas. Valledupar, recordemos que el mes anterior veníamos de ser la segunda ciudad con inflación más baja en julio. Tuvimos una inflación negativa de menos 0.01. Esta vez subimos y ahora somos la 4ª ciudad con inflación más alta, esta vez con un 0.39. Ese 0.39 se ve sobre todo justificado también por el tema de alimentos, Andrés. En la ciudad, solo para el mes de agosto, alimentos tuvo un incremento de 1.05%, y en segundo lugar, bienes y servicios con un incremento de 0.43. Pero aquí hay que destacar eso. Es casi que la ciudad se mueve en términos de inflación como un yoyo, porque veníamos de inflación muy baja y ahora estamos dentro de de hecho, la 4ª más alta. Con todo y eso, se consolida por segundo mes también consecutivo que en el dato anualizado seguimos siendo la segunda ciudad de menor inflación, esta vez con un acumulado de 3.47, solo superado por Santa Marta, que sí es de lejos la ciudad con menor inflación anualizada con 2.11. Eso a grandes rasgos los datos de ciudades y sobre todo de Valledupar, que como lo señala, pues ahí nos lleva un 0.39, Andrés. Es decir, nos sirvió, digamos, el buen comportamiento del año de tener varios meses con inflación baja, y por eso en el acumulado anual seguimos siendo la segunda ciudad con menor inflación en el país, pero lo que se está mostrando la tendencia es que está aumentando el costo de vida en la ciudad. Por lo menos en agosto, Andrés, sí veníamos de meses de inflaciones muy controladas, en donde de hecho estábamos en las que marcaban con inflación más baja. Pero en agosto la tendencia se rompe. El tema de alimentos creo que es absolutamente preponderante, y sobre todo por la contribución que tienen. En la canasta familiar, el tema de alimentos y bebidas representa más del 15% de la canasta familiar, y eso fue lo que más subió. El otro tema que pesa mucho en la canasta familiar, más de un 33%, es el tema de alojamiento y servicios públicos de agua, electricidad y gas. Ahí subió encima del promedio 0.22, y eso pues también afecta la cifra como tal. Y hay otros rubros como transporte que se llama la atención, que también subió 0.29 encima del promedio. Creo que eso es lo que prioritariamente se movió en la ciudad, pero sí hay que registrarlo. Aunque en el mes de julio, también hay que decir, con todo y que fuimos la segunda ciudad con menor inflación, lo que más movió hacia arriba la inflación nuevamente fue alimentos. Es decir, que sí venimos de un incremento de precios de alimentos en meses consecutivos, que evidentemente ya se ve y se refleja en la cifra de agosto con una inflación ya encima de la normal, encima de los promedios que teníamos y ya de las más altas del país, porque se acomoda entre la 4ª más alta para la medición del mes de agosto. Esperemos que la tendencia se revierta, aunque así como está la situación, alimentos nos va a seguir golpeando, porque sí es cierto que tiene una inflación bastante alta en la ciudad, Andrés. José Antonio, muchas gracias por su análisis. Le deseamos un buen resto de día y un buen comienzo de semana. Gracias, Andrés, y muy buen día para todos. 7:59 de la mañana, Panorama Económico en Radio Guatapurí. Si lo dijo Guatapurí, créalo.